Gu-chan, el hijo adoptivo de la familia Shen. No hables. Coopera conmigo. Corrió hacia allá. Ve, echa un vistazo. ¿De dónde salió este paleto? ¿Nunca has visto a una pareja joven en su día a día, fortaleciendo su relación? Fuera. La persona no está aquí. Retirada. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Capaz de derribar a mis guardaespaldas, en pocos minutos. Bajo la persecución del enemigo, estás ileso. Bastante hábil. Pero no tienes compañeros, confiando solo en ti mismo. Es difícil salir. ¿Qué quieres decir? La gracia de salvarme la vida debe ser pagada con matrimonio. Casualmente me falta un marido. ¿Qué tal si lo consideras? ¿Y si digo que no? Entonces puedes quedarte aquí solo y ser esposado correctamente. Por cierto, el colgante de jade ahora es mío. Ese es mi colgante de Jade. Tú, vuelve aquí. Vuelve. Yanxin, la joven del grupo Shen. Esposo, él es nuestro hijo. Shen Tianqiao, el hijo mayor del grupo Shen. No puedes hacerle daño así. Tú, una mujer que ha engañado. Si no fuera porque la sangre de mi hijo puede salvar a Suzu. ¿Crees que tú, una mujer que ha engañado, mereces casarte con Shen Tianqiao? Tianqiao, créeme. Yanxin, Suzu, secretario de Shen Tianqiao. luchar conmigo por el grupo Shen. Todavía estás muy verde, por el puesto de joven amante. Déjame contarte un secreto. La droga que te hizo dormir con otra persona en aquel entonces, la puse yo. ¿Qué? Si no arruino tu reputación. ¿Cómo puedo quedar embarazada de el hijo de Shen? No te preocupes, aunque mueras, no lo haré. ¿Dejar ir a ese niño? Bestias. Voy a matarlos. Suéltame. Arrástrala lejos. Hazlo limpiamente. No dejes que nadie se entere. Ayuda. 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 ¿Hay alguien que me salve? Ayuda. Te odio. Ustedes dos. Diga lo que diga. No lo haré. Dejarte ir. Siete años después. Yan Roxue, la joven dama de la mariposa roja. Este subordinado saluda a la joven dama. Ama, todo ha sido investigado. Esta noche, el príncipe heredero del grupo Shen, Shen Tianqiao, celebrará aquí un banquete de compromiso. Muy bien. Han pasado 7 años, ya que Dios me ha dado una segunda vida. Esta vez, haré que aquellos que hicieron daño a nuestra madre e hijo paguen con sangre. Bienvenidos a Susuyami, banquete de aniversario de bodas. Hoy, ¿es nuestro tercer aniversario de bodas? Y más aún, es de nuestro hijo, tercer cumpleaños. Espero que todos esta noche puede divertirse. Y disfruta. Papá, XYWman también quiere comer pastel. ¿De quién es este niño? Joven maestro Shen. ¿Por qué parece tan enfadado? Oí que fue el joven maestro Gu, quien lo encontró al borde del camino hace 5 años. Un niño salvaje. Joven maestro Gu ha estado en desacuerdo con el maestro Shen desde niño. Quizás sintió lástima por su experiencia. Padre e hijo son personas lamentables. ¿A dónde se fue Gu Gen? Date prisa y tráelo aquí. Aleja a este niño de mí. Papá, Xiaoman quiere un abrazo. Shen Tianqiao. ¿Quién te permitió acosar a mi hijo? Gu Gen. Esta noche es el banquete de nuestra familia Shen. ¿Quién te permitió entrar? Sal de aquí. Lo siento. Nos iremos de inmediato. Puedes irte si quieres, es solo que... Justo ahora, tu estúpido hijo, ensucié mis zapatos. Es como el padrino. Vamos. Lamerlos para limpiarlos. ¿Qué quieres decir? No creas que no lo sé. Este niño es de Yanxin. En aquel entonces simplemente lo había echado, y tú lo recogiste para mí. Dígame usted. Si los invitados aquí... Todos saben que tú
tienes sentimientos por tu cuñada. ¿Están criando un hijo para ella? ¿Qué pensarían? ¿Quién sabe? Yancy no descansará en paz. Xiaoman. Espérame allí. Bueno, Bien. Los lameré. Así está mejor. ¿Quién te permitió lamer? Eres mi hombre. Sin mi permiso. Nadie puede hacerte arrodillar. Suéltame. Hay tanta gente mirando. No lo soltaré. Ni siquiera unas esposas pueden retenerte, si lo suelto. ¿No te escaparías? Soy un hombre casado. Te lo advierto. No hagas tonterías delante de nuestro hijo. La ropa no se come. hola hermosa hermana. ¿Puedes ser mi mami? ¿Ser tu mami? ¿A esto llamas un hombre casado? No esperaba que ni siquiera me hubiera declarado aún, y ya estuvieras tan impaciente. Los niños solo hablan. Están diciendo tonterías. No puedes tomártelo en serio. No. ¿Quién eres? ¿Crees que lo haré inmediatamente? La joven dama de Mariposa Roja está aquí. ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? ¿Mariposa Roja? ¿No es esa la organización de asesinos más antigua del país, Wa? ¿Por qué están aquí? Ficha de Mariposa Roja. Tú eres el señor Mariposa Roja. Yo estaba ciego y no reconocí vuestra eminencia, para que adornes mi banquete. Es simplemente un honor para el grupo Shen. No fuimos invitados por ustedes. Fue su esposa quien nos invitó. Así es, esposa. ¿Dónde está Susu? ¿Por qué no está aquí todavía? El señor Mariposa Roja ya ha llegado. ¿Por qué no ha venido a saludar a los invitados? Lo siento mucho, hermano Seng. El maquillaje tardó un poco demasiado justo ahora. Llego tarde, pero es nuestro aniversario, así que está bien llegar un poco tarde, ¿verdad? Ven y mira rápidamente. ¿Quién es? ¿Cómo iba a saber quién es esta? ¿Podría ser otra de tus buenas hermanitas? ¿Cómo te atreves? Joven dama, lo siento, fue Xu siendo presuntuoso. ¿Y qué pasa con Mariposa Roja? Ciudad del Norte es territorio del grupo Seng. ¿Cómo te atreves a intimidarme? Te mataré tarde o temprano. Me pregunto qué trae a la señorita. ¿Aquí hoy? Estoy aquí hoy, para cumplir un acuerdo matrimonial. Hace muchos años, mi madre fue rescatada por el viejo maestro Seng. Prometió formar una alianza matrimonial con la familia Seng. Esta ficha Mariposa Roja es mi dote. Quien se case conmigo, podrá controlar conjuntamente Mariposa Roja conmigo. En aquel entonces, Muxuxu se basó en su identidad como la hija mayor de la familia Mu, para hacer que Seng Tianjiao intentara matarme. Ahora, frente a la tentación de Mariposa Roja, Muxuxu, ya veremos cuánto tiempo puedes seguir sonriendo. Mientras me... Yan Roxue, te advierto. No toques a Mususu. No puedes permitirte ofender a la familia Mu. Aún no he luchado. ¿Cómo sabes que no puedo ganar? No vayas demasiado lejos. Gucheng, ¿cómo te atreves a morderme? No rechaces un brindis, y seas forzado a beber un castigo. El hijo soltero de la familia Seng, eres el único, así que estás destinado a ser mi hombre. No me gustas. Y no cumpliré el acuerdo matrimonial contigo. Me quedaré en la familia Seng. Hasta que te enamores de mí. En la superficie, es un hijo adoptivo al que acosan, pero en secreto, es escurridizo y hábil. Gucheng, los secretos que guardas, los iré desenterrando lentamente. Guchan es inútil. De hecho, logré conectar con Yan Roxue. Si realmente se casan. Luego, en el futuro, en la familia Shen, tendré un competidor más. No. Tengo que encontrar una manera de detenerlos. Papá, me gusta mucho la hermana Roxue. ¿Podrías dejarla ser mi mami? Xiaoman, papá, en esta vida, solo ama a mamá. Cualquier otra mujer. Papá no considerará casarse. Pero, hermana Roxue, es claramente muy buena. Xiaoman, papá va a prepararte el agua del baño. Entra y báñate en un rato. Realmente no sé qué pasa. Tan bueno de ese gamberro apestoso. Un idiota tan descuidado y sin ningún sentido de vigilancia. ¿Qué usarás para competir conmigo? Hermana, salva a papá. Papá fue golpeado. No te preocupes, Xiaoman. Cuéntame despacio. No te preocupes.
Vivir contigo, bajo el mismo techo durante tantos años. ¿Cómo no iba a desconfiar de ti? No esperaba. Que ya que has preparado tantos juguetitos. Entonces, de mala gana, te ayudaré. The film was translated and narrated by M Media. Sheng bailó, un primo de la familia Shen. Prima, no te preocupes. Gu Cheng esta noche. Él está conmigo esta noche. Me divertiré un poco con él. Shen Tianjiao, ese hijo de puta, ¿por qué no ha respondido todavía? Ya es muy tarde, ya debería estar todo listo, ¿verdad? Ven aquí. Ve a invitar a mamá y papá. Solo di que Shen y yo necesitamos discutir el matrimonio de Gu Chen y Yan Rooksue. Gu Chen, tendré que ver. ¿Cómo te casarás? Cuando te hayan humillado delante de todos. Susu, es tan tarde. ¿Por qué nos pides a mí y a tu mami que vengamos? ¿Qué demonios está pasando? Shen y yo, originalmente queríamos discutir el matrimonio de Xiao Chen con mamá y papá, pero no esperaba que Shen viera a Xiao Chen entrar en la habitación de su prima tarde por la noche. ¿Todavía no ha salido? Me temo que algo le pasó a Xiao Chen, así que los invité. Xiao Hen, ¿cómo pudo hacer algo así? Maestro, esta voz podría ser Xiao Chen. Y Bailu y los demás. Llamando a la puerta. Quiero ver qué están haciendo. Alto todos. Transmitan la orden. Sin mi permiso, nadie tiene permitido entrar. ¿Quién no tiene ojos? Quítate del camino. Shen Tianjiao, entonces ¿dónde está Gu Cheng? Sálvame. Señora, no puedo detenerlos. Gu Chen, hijo desnaturalizado, nunca esperé que fueras este tipo de bestia peor que un animal. Sálvame. Tianjiao. Hijo mío. ¿Cómo te han golpeado así? ¿Cómo podría ser? Shen Tianjiao y ella. Hijo desnaturalizado, Bailu es tu primo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer cosas tan poco éticas? Nos has hecho, a la familia Shen, perder toda la dignidad. Papá, debe ser Tianjiao. Después de ver entrar a Gu Cheng, quiso averiguarlo, así que entró en la habitación y fue emboscado. Mamá y papá. Cuñada mayor. ¿Por qué están aquí? En medio de la noche, vestido así. ¿A quién intentas seducir? Yan Rooksue, no es asunto tuyo. Protesta denegada. Ponte la ropa, o te resfriarás. Gu Chen. Vestido así, apareciendo en esta habitación. ¿Tú qué estás haciendo? El calentador de agua de mi habitación está roto. Me la encontré por casualidad en el camino. Y todavía no estaba dormida. Así que vine a su habitación, a pedirle un poco de agua para ducharme. Dices que tengo razón, ¿verdad, hermana menor? Tengo todos esos videos sucios tuyos, en mi teléfono, con solo presionarlo ligeramente. Toda la familia, todo el círculo, sabrá en qué andas. No, por favor no los envíes. Te lo diré todo. Shen Tianjiao me obligó a hacerlo. Quería arruinar tu reputación. Quería que tú no pudieras casarte con la joven dama de mariposa roja. Confesar estas cosas no es suficiente. Luego, tienes que obedecerme dócilmente. Sí, solo estaba siendo amable, dejándole tomar una ducha. Él no sabe nada. Yo y el hermano Tianjiao estamos incontrolablemente atraídos el uno por el otro. ¿Cómo leña seca encontrando una llama? Después de todo, uno no debe lavar los trapos sucios en público. Asunto familiar, no olvides. Viejo Shen, que aún no he vuelto, pero pronto, seré una de las personas de la familia Shen. Será pronto. Por favor, deme algo de tiempo, joven dama. 3 días después, en el Hotel W, celebraremos su banquete de compromiso con Xiao Hen. Por el bien del banquete de compromiso, mantengan este asunto en secreto. Papá, ¿de verdad tratas mi matrimonio como una herramienta de intercambio? Gu Chen, casarte con la joven dama es tu honor. Además, la princesa ya ha dado suficiente prestigio a la familia Shen. No abuses de tu suerte. Gu Cheng, espérame. Baja. Este piso es mi habitación. Así es como tratas, tu salvador. Hay tantos hombres solteros en la rama lateral de la familia Shen. ¿Por qué tienes que elegirme a mí, un hijo adoptivo no querido? ¿Hijo adoptivo? Pero escuché claramente al mayordomo llamarte joven amo. Entonces, eres el hijo del viejo Shen. Joven amo.
¿De verdad me estás vigilando? No solo eso. También sé que quieres vengarte de Zheng Tianjiao. Déjame adivinar. ¿Cómo te ofendió? Es dinero. Propiedad familiar. ¿O mujeres? Gucheng, ¿qué vas a hacer? Mientras puedas ayudarme a vengarme, puedes tener todo lo que tengo. ¿No eras antes un dechado de virtud? ¿Por qué eres tan proactivo ahora? Suelta. Eso no es lo que quise decir. Hermana, deja que Xiao Zhen te sirva bien. Papá, ¿qué son tú y la hermana Roxue haciendo? Justo ahora te recogió un chico malo. Fue Xiao Man que lo encontró. La hermana Roxue salvará a su padre. Mi Xiao Man es tan increíble. Tú fuiste el que empezó primero. Vamos, papi te llevará a lavarte. Pero, hermana Roxue, No le hagas caso, pervertido. ¿Cómo soy un? Claramente soy yo el que está siendo aprovechado. Aprovechado, ¿vale? Sí, Eugene, la medicina de mi hijo. ¿Cuándo puedes dármela? No seas impaciente. Mientras nos acompañes a nosotras, las hermanas, y termines esta ronda de bebidas, te daré esa medicina. Xiao Zhen, ahora te estás desatando de verdad, justo ahora, rogándote que brindaras, ni siquiera lo hacías. Xiao Zhen, mientras tomes un poco más la iniciativa. Quédate conmigo esta noche, por no hablar de esta caja de medicina. Incluso la medicina para toda una vida. Nosotras, las hermanas, lo cubriremos todo. ¿Qué pasa? Bésalo, bésalo. Xiao Zhen, solo cede ante el Xiao Zhen. Joven dama mariposa roja. ¿Por qué es la joven dama? Fuera de aquí todos. ¿Estos son tus supuestos amigos? No esperaba que el joven amo del grupo Zheng, entre bastidores, se dedicara a negocios tan sucios. ¿Estás tan falto de dinero? A tus ojos, ¿soy una persona tan despreciable? No falto de dinero. ¿Por qué trabajas como acompañante en un club nocturno? ¿Y de qué te sirve encontrarlos? Lo que quieres. Te lo puedo dar. Con solo decirlo, te lo daré. Gucheng, ¿qué estás haciendo? Si dijera. Quiero la vida de alguien. ¿Qué quieres decir? Gucheng, ¿por qué estás tan caliente? Maldita sea, deben haberlo drogado. Vamos, te llevaré de vuelta. Gucheng, ¿qué estás haciendo? Esto es en el coche. No dijiste que mientras te pida algo, me darás cualquier cosa. Yan Roxue, te lo ruego. Por favor, ayúdame. Acabas de ser drogado. Cálmate. Te llevaré a casa. No quiero descansar, solo te quiero a ti. Yan Roxue. 3. Oh, banda de inútiles. Ni siquiera podéis vigilar a un gigolo. ¿Qué está pasando? Dios, señor Sentu. No estás con la joven dama. ¿Por qué de repente? Yansin, no te vayas. 7 años después. Cuñada, ¿por qué estás aquí? Muxuxu dijo. Con solo beber esa copa de vino, ella me llevará a encontrar a Zheng Tianjiao. Debe ser el hermano mayor, que va a meterse en líos. Otra vez con Mususu. Espera, te llevaré allí. Yansin. 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 Recuerda esto. Esta vez tomaste la iniciativa de provocarme. Yansin. Lo siento. Llego tarde. Joven maestro, la evidencia ha sido destruida. Solo podemos decir que este incendio fue un accidente. Debe ser Shen Tianjiao. Destruyendo la evidencia. Bien hecho. Ahora que he vuelto,
Nunca lo dejaré ir. Esperen todos. Tarde o temprano. Haré que todos sean enterrados con Yansin. Yansin. El colgante de Jade de Yansin. The film was translated and narrated by M. ¿Qué pasa? El joven amo acaba de despertar y quiere atacarme por sorpresa. ¿No echas de menos a Yansin? ¿Cómo lo sabes? Anoche. Gritaste su nombre. Toda la noche. ¿Qué es Yansin para ti? ¿Para qué estés tan preocupado por ella? Es solo una amiga normal mía. Mentiroso, cuando Zheng Tianjiao y yo nos casamos, Gu Cheng estaba claramente en el extranjero, nunca lo vi de principio a fin. ¿Cómo podría ser un amigo? Es así, no importa si no quieres hablar de ello. ¿La joven aún recuerda tu promesa? Mariposa Roja prometió ayudarme a vengarme, y el precio es todo de mi familia Shen, incluyéndome a mí. Yan Roxue, será mejor que recuerdes esto bien por mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿No lo quieres? ¿O crees que no soy lo suficientemente puta? Señora, este subordinado está interrogando a Shen Bailu. Princesa, perdóname, este subordinado no vio nada. ¿Por qué esquivas? Ven aquí y ayúdame. Esto no es apropiado, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? Tengo la espalda torcida. Señora, ¿por qué no le da al joven maestro Gu un título? Este subordinado parece que está trabajando bastante duro. Él es solo un gigoló que se venderá para conseguir su objetivo. ¿Quiere un título? ¿Se lo merece? Yan Ro- Hace frío. Ponte más ropa. Ahora es verano. Xiao Gen trajo a su nuera. He saludado a todos los tíos y mayores. Tíos y mayores. Esta es mi prometida, Yan Roxue. Solo un bastardo recogido de afuera. Ahora ella quiere pisotear a este joven amo, soñando con convertirse en un verdadero miembro de la familia Shen. ¿Ella piensa que estoy muerta? No te preocupes, cariño, esta noche he preparado especialmente un buen espectáculo para Gu Cheng una vez que termine el espectáculo, por no hablar de una alianza matrimonial con Mariposa Roja. Incluso la familia Shen puede que no sea capaz de tolerar a ese desgraciado sin corazón. Solo espera y verás. Lo siento, joven señora, no lo hice a propósito. Levanta la cabeza. Señora, según la inteligencia, Shen Tianjiao y Mu Susu han organizado que un camarero derrame vino sobre Gu Chen en el banquete de compromiso, atrayéndolo así a una habitación, para arruinar su reputación. Esta es la foto de ese camarero. Muy bien. Usaremos su plan contra ellos. Zheng Tianjiao no quiere que Gu Cheng sea el jefe de la familia. Tengo la misma intención. En ese caso, ¿no se beneficiaría Shen Tianjiao? No te preocupes, no le dejaré tener un momento fácil. Como era de esperar, Zheng Tianjiao no pudo quedarse quieto. Cariño, tu ropa está sucia. Vuelve a la habitación y cámbiate. Te esperaré abajo. The film was Prométemelo translated rápido. and Sube rápido. narrated by Hay más M. por venir. Mi ropa se ensució protegiéndote. Eres mi esposa. Acompáñame arriba a cambiarme, Yan Roxue. Sé que has estado conspirando contra mí. ¿Tienes un interés especial en verme hacer el ridículo? Te dejaré disfrutar de una vista de cerca. ¿Eres un perro? Te seguiré. ¿Quién le tiene miedo a quién? El- Bébelo. Ni siquiera te molestas en fingir. La señora quiere que me lo beba. Y luego empujarme a la cama de quién, Yan Roxue. Ya que no confías en mí. ¿Por qué buscaste mi cooperación en primer lugar? ¿Escuchaste mi conversación? Muy bien. Tienes que beber esta copa de vino hoy. No tienes elección. ¿Cómo te atreves? Dije que no puedes escapar. Sentu, sácalo de aquí. Sí. Joven maestro, joven señora, el asunto ha sido resuelto. ¿Dónde está Gu Cheng? Ya se ha desmayado en la habitación. Genial, ve, informa a la señora Wan. Solo di, el gigoló por el que ha estado suspirando, está listo. ¡Qué noche tan maravillosa!
como el hermano mayor, naturalmente no puedo estar ausente. Gu Chen, por hacerte conspirar contra mí. El hermano mayor te lo hará saber, lo que significa estar completamente arruinado. El joven maestro ha llegado. Eso no está bien, la habitación que reservé claramente no era esta. ¿Qué están haciendo, chicos? Quítale la ropa y ponla con la de Gu Chen. Recuerda arreglarlos en una pose más atractiva. Papá, algo malo ha pasado. Nuestra antigua clienta, la señora Wang, parece haber sido secuestrada. ¿Qué está pasando? Su guardaespaldas acaba de venir y dijo, la señora Wang desapareció de repente en el jardín, revisaron la vigilancia y encontraron que fue noqueada por un hombre de negro. ¿Qué podemos hacer? Susu, no te preocupes. Este hotel tiene seguridad reforzada. Esta persona no podrá escapar. Entonces den prisa y busquen. ¿Por qué están parados ahí? Busquen. Sí, buscamos. Pero hay más que solo la señora Wang en la habitación. ¿Quién más fue secuestrado? También el joven maestro Gu. Papá, ¿por qué tienes tanta prisa en llamarme? ¿Qué pasa? Dijeron que Xiao Gen estaba atado dentro. Tuve miedo de no poder vencerlos, así que tuve que llamarlos. ¿Qué creen que deberíamos hacer al respecto? Sentu, abre la puerta. Sí. ¿Cómo es eso posible? Xiao Gen. Mi plan era claramente. Reúna a Gu Chen y Zheng Tianjiao. La familia Zheng, atrapada en un escándalo, nunca dejaría que ninguno de ellos heredara la fortuna familiar. Entonces propondría una compensación por el compromiso y cosecharía los beneficios. Pero, ¿por qué es así ahora? Finalmente entiendo, estás siendo tan proactivo. ¿Todo por esta zorra? Esposa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No iba a ver a Gu Chen hacer el ridículo? Esposa, Yan Rooxue. Así que la familia Shen está mintiendo. ¿Quién hubiera pensado que el aparentemente decente joven maestro Shen es el juguete de la señora Wang? Los dos estuvieron juntos hace unos días. No esperaba que se metiera en la cama de la señora Wang hoy. Me pregunto qué pensará la joven señora. ¿Pensará después de encontrarlos en la cama 2 veces? ¿Qué más podría pensar la señora? ¿Qué más podría pensar? Debe estar detrás de la riqueza de la familia Shen, esperando depender de su hijo para ganar importancia. Susu, escucha mi explicación. Del padre así y quedándose con el hijo. No soy tu esposa. Quiero divorciarme de ti. Cuidado. Gracias, mi querida esposa. Al verme a mí, tu pilar, ileso. ¿No estás sorprendida? Imposible. Yo personalmente te di ese vino. Envía a alguien al 303. Atenme. Ya que el hermano mayor desea tanto que el hermano menor sea deshonrado, ¿por qué no le das un ejemplo al hermano menor primero? Vámonos. Yan Rooxue. ¿De verdad quieres arrastrarnos a mí y a Shen Tianjiao juntos? Calumniándonos a nosotros, los hermanos. ¿De verdad eres despiadada? ¿No has pensado en las consecuencias de enfadarme? Rooxue está cansada. La llevaré de vuelta a su habitación primero. Ustedes sigan discutiendo. Papá, Gu Chen claramente estaba en esta habitación hace un momento. Me drogaron, pero no lo era. Esto debe haber sido obra de Gu Chen. Él quiere deshonrarme. Y luego podrá cosechar los beneficios. Papá, no dejes que se vaya. Arrodíllate. Papá, soy tu propio hijo. No puedes tratarme así. Tú, de hecho, delante de todos, una y otra vez, haces cosas tan sucias, dejando que la reputación centenaria de nuestra familia Shen sea arruinada. Y todavía afirmas con tanta confianza, negándote a admitirlo. Shen Tianjiao, a partir de hoy, yo, Shen Aigu. No tengo un hijo como tú, fuera de la familia Shen. ¿Estás despierta? ¿Qué quieres? Suéltame. Señora. ¿No te gusta ver a mi pilar bajo alguien más?
Entonces, ¿quién mató exactamente a Yang Xin? Fue mi padre. Mi padre sabía que Yang Xin había dado a luz a un hijo. Tenía miedo de que ellos, madre y hijo, bloquearan mi camino. Claramente le rogué. Incluso renuncié. La identidad del joven maestro de la familia Shen. Podría haberme escondido en el extranjero. Solo quería que Yang Xin viviera. Claramente no conoces a Yang Xin. ¿Por qué eres tan bueno con ella? ¿Quién dice que no la conozco? Yang Xin me salvó la vida en aquel entonces. Imposible. ¿Cómo no recuerdo esto? He dicho lo que tenía que decir. Ahora es tu turno. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu relación con Yang Xin? ¿Cómo sabes de los asuntos de Yang Xin? Yo solo pregunto por curiosidad. Yan Roxue. Estás mintiendo. Cuando mientes, no te atreves a mirarme a los ojos en absoluto. Joven maestro, algo malo ha sucedido. El joven maestro mayor se ha vuelto loco y ha apuñalado al joven maestro Yaoman. Ahora me han tendido una trampa. Mi reputación está arruinada, y cada uno de ustedes se apresura a cortar lazos conmigo. Y tú, Mususu, ¿qué dijiste en aquel entonces sobre ser sumisa? Siempre quedarte en segundo plano y jurar no casarte con nadie más que conmigo en esta vida. Ahora sigues hablando de divorcio. Shenaigu, ya que no me darás una salida, entonces tomaré a tu preciado nieto y saltaré desde aquí. Te haré probar la amargura de quedarte sin descendencia. Dejad ir a Gu Xiaoman. Gu Cheng, Papá, vete. ¿Qué le pasa exactamente? Señora, el joven maestro Gu parece haber tomado ese tipo de droga. ¿Qué droga? Del tipo que aumenta el placer entre hombres y mujeres. En realidad lo soportó hasta ahora. Ya veo. En realidad es muy simple contrarrestar esta droga, solo que tendré que molestarla a usted, joven señora, para que ayude. Entiendo. Bajen ustedes primero. Sentu, ven a ayudarme. Yan Roxue. No te preocupes. Iré a ayudarte de inmediato. Yan Roxue. ¿Por qué? Claramente podrías haber inyectado directamente el antídoto. Simplemente me gusta verte, atrapado así. Joven maestro Gu, deberías despejarte en la piscina esta noche. Señora, Justo ahora, ¿significa eso que tampoco está completamente sin sentimientos por mí? En ese caso, ¿por qué no le dices la verdad, Gu Cheng? En realidad, yo soy... ¿Terminó la actuación? Si terminó, suéltame rápido. No me gusta tocar a otras mujeres. ¿Qué quieres decir? Yan Roxue, eres mi prometida. ¿Es necesario ahuyentar a todas las bellezas a mi alrededor? Lo hiciste muy bien justo ahora. Entonces, ¿solo me estabas usando para ahuyentar a Susian, y no porque te gusto? Yan Roxue, ya que tenemos un compromiso. Entonces somos socios. En público. Cuidaré tus emociones y sentimientos. Pero no olvides. Solo hay ganancias entre nosotros. Sin sentimientos involucrados. Por favor, no fantasees, señorita, sobre esas cosas que no puedes tener, si no fuera por Xiao, necesitando una madre cualificada. Y una familia materna poderosa. Nunca habría aceptado este matrimonio contigo. Entonces, tu plan anterior de profundo afecto y venganza. ¿No estabas también actuando? ¿También estás actuando? joven maestro, la información de Yan Roxue ha sido encontrada. Su matrimonio con la familia Shen tiene otros planes. Deja de fingir, el ama de llaves acaba de enviarme esto. Dime, ¿qué es esto? ¿Dónde te enteraste de esto? Derribar a la familia Shen es solo una parte de tu plan. Tu verdadero plan es anexionar todos los grupos importantes de todo Baekhem para vengar a Yang Xin. Es solo una excusa para acercarte a mí. Porque soy el verdadero heredero de la familia Shen.
No, al principio no lo sabía, que eres el padre de Xiao Man. Por eso quería vengarme de ti. Ahora lo sé. Me casaré contigo. Quiero que tú y Xiao Man seáis felices. ¿Por qué? Simplemente no crees que soy la madre de Xiao Man. Señorita, este vino tiene un alto contenido de alcohol. No puede beber demasiado. Deja de decir tonterías. Trae el vino. ¿Es ella? Eche un vistazo rápido a la foto del joven maestro Shen. Es esta mujer. Pequeña belleza, juega con este viejo. Piérdete. La hermanita es tan fragante. No es mucho pedir un olfateo y un beso, ¿verdad? No es que nosotros, los hermanos, seamos despiadados. ¿De dónde salieron estos dos idiotas? Grasientos, escurridizos y débiles de pies. Tan mala es la calidad de los secuestradores hoy en día, no me culpes por no advertirte. Suéltame ahora, y todavía hay espacio para vivir. No termines ni siquiera sabiendo cómo moriste. Ya que estás tan ansioso por ser golpeado, entonces esta abuela jugará contigo. ¿De dónde salió este niño tonto? ¿Atreviéndose a arruinar mi buen momento? ¿Quieres pelear? ¿Quién te dio las agallas para actuar salvajemente en mi territorio? Somos gente del joven maestro Shen. Si nos golpeas, estás golpeando la cara del joven maestro Shen. Hermano, ¿por qué has vuelto? ¿No estás en el extranjero? Chen Nanxing, hermano jurado mayor de Yan Roxue. Escuché que tu hermana adoptiva estaba siendo intimidada. Por supuesto, tengo que volver para ayudarte a limpiar esta basura. ¿Qué es Shen Qianjiao? Nuestra Roxue es la señorita de mariposa roja. Ni siquiera menciones a Shen Tianjiao, incluso si viene el viejo de tu familia Shen. Tendría que arrodillarse y disculparse, y mucho menos ustedes. ¿Con qué mano te tocaron justo ahora? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuántas veces te lo ha dicho tu hermano? No necesitas defenderme, puedo hacerlo yo mismo. Todo está empezando de nuevo. ¿Todavía quieres defender a Shen Tianjiao, ese ingrato? Solo quiero castigarlo personalmente. De acuerdo. Mientras mates a Yan Roxue. Esta tarjeta negra de 100 millones es tuya. Atreviéndose a intimidar a nuestra Roxue. Hoy, este joven maestro les hará saber lo que significa no regresar una vez que vienen. Roxue, ten cuidado. Hermano. Sen Nanxing. No te duermas. La cirugía se organizará inmediatamente. Aguanta. No te duermas. Dios bendiga. Nada debe pasar. Papá, ¿por qué la hermana Roxue no vienes a casa con nosotros? Ella no es una buena persona. Nos mantendremos alejados de ella en el futuro. Pero la hermana Roxue le di un regalo a Xiao Anoy. Haré que Xiao Man le gusta mucho. Xiao Man. ¿Papá no te lo dijo? No podemos aceptar cosas de extraños. Pero la hermana Roxue dijo que este es el álbum de fotos de mamá. Xiao Man debe aceptarlo. El álbum de fotos de Yanxin. ¿Cómo pudo estar en manos de Yan Roxue? Xiao Man. Cuando te dio el álbum de fotos, ¿dijo algo? La hermana Roxue dijo, con estas fotos para acompañar a Xiao Man. Cuando Xiao Man se somete a una cirugía, no tendré miedo. El álbum de fotos que rogué a los dos ancianos, de la familia Yan de todas las formas posibles en aquel entonces. En realidad está en sus manos. Para conseguir este álbum de fotos, debe haber pagado mucho. Pero ella solo quiere usar a la familia Shen para lograr sus objetivos. ¿Por qué es tan amable conmigo y con Xiao Man? ¿Podría ser que me he equivocado con ella? ¿De verdad quiere vivir una buena vida conmigo? Hermano Cheng, estaba en el hospital justo ahora y vi a tu prometida. También estaba abrazando a un hombre. Hermano, ¿estás despierto? ¿Cómo está? ¿Está bien la herida? No te preocupes. Estoy bien. ¿Sabes? El doctor dijo que esa daga estaba a solo 1 centímetro de tu corazón. Si algo hubiera pasado, ¿cómo se lo explicaría a la madre adoptiva? ¿No fue eso para protegerte? De acuerdo. Es mi culpa por hacer enojar a nuestra Roxue. Yan Roxue.
Ven conmigo. Gucheng, esto es un hospital, no tu casa. The film was translated and narrated by M-Media. Jan Roxwe. Estaba pensando, si te hubiera acusado injustamente. Pensando si eras sincera conmigo y con Xiaoman. Entonces empezaríamos como amigos primero. Pero tú estás en el hospital con un hombre extraño. Y mostrándote abiertamente cariñosa con él. ¿Quién es él? ¿Es él el joven que mantienes en secreto? Cállate, no tienes permitido insultar a Sen Naxing así. Es mi hermano. Él se apellida Shen y tú te apellidas Yan. ¿Qué clase de hermano es ese? ¿O estás diciendo que te gusta encontrar hermanos por todas partes? ¿Es así, hermana? Ya que no te gusta que te llame hermana. Y te gustan los hombres fuertes como un hermano. ¿Dónde te beso justo ahora? Yo también quiero besarte. ¿Qué te pasa? Aléjate de mí. Jan Roxwe. Juraste solemnemente antes que serías buena conmigo y con Xiaoman. ¿Ahora me estás pegando por un hombre extraño? ¿Es tu amor tan barato? Dije que Sen Naxing es una persona muy importante para mí. ¿Puedes dejar de causar problemas aquí? Jan Roxwe, te preguntaré una última vez. ¿Eres sincera conmigo y con Xiaoman? Suéltame, arpía. ¿Qué haces aquí de nuevo? ¿No vas a acompañar a tu buen hermano en el hospital? ¿No preguntaste por mis sentimientos hacia ti? Entonces te responderé con acciones. Jan Roxwe, estás forzando. ¿No tiene mucha curiosidad el joven maestro Gu? Jan Roxwe. Bastardo. Jan Roxwe está con Gucheng, dirigiéndose al garaje subterráneo. Ya te he enviado la ubicación. Ahora encuentra una razón para alejar a Guchen de mí. Él conoce a mi gente. No puedo hacer nada con él cerca. El Jan Roxwe están en el garaje subterráneo, haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo esperas que los separe? Susian, solo obtienes algo si pones algo de tu parte. Si quieres ser la segunda joven señora de nuestra familia Shen, debes mostrar tu sinceridad. De lo contrario, haré pública la noticia de que envenenaste a Gus Yauman, causando que enfermara gravemente. Y arruinaré tu reputación. No, yo lo haré. Por favor, no lo publiques. Suéltame. Estamos en el coche. La gente nos verá. Hola, ¿es usted el marido de la señora Sucian? Acaba de tener un accidente de coche y está siendo atendida en nuestro hospital. Por favor, venga lo antes posible. ¿No soy tu esposa? Has cambiado tan rápido. Deben haber malentendido. Necesito ir al hospital para ver. Cuando te acababa de besar, fingiste ser un hombre casto y heroico, una llamada de Sucian, y fuiste directamente. Gucheng, ¿qué quieres decir con esto? Jan Roxwe, esto es una cuestión de vida o muerte. Necesito ir al hospital a firmar. ¿No tiene familia ni amigos? ¿Para qué sea tu turno de firmar? Incluso puedes creer sus tonterías. Pero no crees que te amo. Te creo. Espera a que vuelva. Una trampa de miel. Ya que estás bien, entonces me iré primero. No puedo dejar que vuelva al lado de Jan Roxwe. Alguien me está esperando abajo. Hermano Cheng, por el bien de que mi abuelo te salvó, te ruego que te quedes y me hagas compañía. De acuerdo, solo por una noche. Sufian, suéltame. No me hagas decirlo una segunda vez. Guchen, ¿por qué me tratas así? Claramente te amo tanto. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Jan Roxwe? La ama ha sido secuestrada. ¿Qué haces todavía parado ahí? Date prisa y llama a la policía para encontrarla. Hermano Cheng. Fuera. Hace 10 minutos. ¿Está dormido Xiao Man? Recuerda contarle un cuento antes de dormir. No se preocupe, ama. Este subordinado está vigilando al joven maestro Yao Man. Todo está bien. Señorita, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Anoche yo claramente estaba haciendo una llamada en el sótano del hospital. ¿Qué clase de basura se atreve a conspirar contra esta joven dama? Te lo digo, mi teléfono tiene el rastreo de ubicación activado. Si viene la gente que estoy esperando, y todavía no me liberáis, ninguno de vosotros escapará. Deja de gritar.
He instalado inhibidores de señal aquí. Por no hablar de los teléfonos móviles. Incluso si viene el rey del cielo, no podrás escapar. Realmente eres tú, Zheng Tianjiao, lo sabía. No te rendirías tan fácilmente. La razón de encontrar a la joven dama esta vez es para discutir un trato contigo. Quiero mariposa roja. Mariposa Roja, pero esa es una organización en mi familia Yang que solo se transmite a las mujeres, si quieres heredarla. A menos que vayas a Tailandia y cambies de género primero. Luego me reconozcas como tu madrina. ¿En qué tipo de cosas estás pensando? ¿No hay una tercera opción? Por ejemplo, si te obligo a casarte. Solo puedes casarte conmigo porque estás embarazada. ¿Qué te parece? Entonces podré obtener la huella de la palma para controlar Mariposa Roja. Zheng Tianjiao, no lo olvides. Eres un hombre casado. Tu esposa, Muxuxu, es la hija mayor del grupo Mu. Si la traicionas, perderás el del grupo Mu. Todo el apoyo. ¿Y qué? The film was translated and narrated by M Media. Mayordomo Chou. ¿Qué significa esto? Apuntándome con un arma, ¿no tienes miedo de que Gu Cheng se entere y se enfade? Señora, por favor, dé la vuelta y regrese a su habitación. Mientras se acueste obedientemente con el joven maestro. No dispararé. Realmente no me lo esperaba, después de estar ocupado para Gu Cheng, el viejo mayordomo de más de 10 años. Es en realidad el hombre de Zheng Tianjiao. En aquel entonces, ayudaste a Zheng Tianjiao a matar a Yang Xin, y luego incriminaste a Gu Cheng. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Cómo pudo saberlo sobre este asunto? ¿Se lo dijo el joven maestro? No solo sé eso. También sé que esta es la villa que Zheng Tianjiao le dio a su ex esposa, la villa de Yang Xin. La comisaría está a solo 3 kilómetros de distancia. ¿Y qué? Aquí hay inhibidores de señal. No puede hacer una llamada con su teléfono celular. No puedo usar mi teléfono móvil, no puedo usar aún así el teléfono de la habitación. Aunque esta es una línea interna, siempre y cuando añadas un prefijo numérico específico, se puede usar como un teléfono normal. Y ese conjunto de números es el cumpleaños de la ex esposa de Zheng Tianjiao, Yang Xin. Tengo razón, ¿verdad? Imposible. Esta villa fue claramente sellada después de que murió la señora mayor. Ya ha sido sellada, excepto por el joven maestro. No ha habido forasteros aquí en absoluto. ¿Cómo sabría usted de estas cosas? ¿Quién es usted exactamente? No es necesario encontrar a Sentu. Estoy en la villa remota de los suburbios. Ven a recogerme. Siete años desde la última vez que nos vimos. Chou Suo Wang, ¿ni siquiera me reconoces? En aquel entonces, fuiste el bastardo que me ató y me metió en un coche. ¿No fuiste tú? ¿Usted? ¿Eres Yang Xin? ¿No está muerto? ¿Es un fantasma o un humano? ¿Soy un fantasma o un humano? ¿No puedes ver con tus propios ojos? ¿Qué pasa si te mato ahora? ¿Y luego culpo a Zheng Tianjiao? Deberías estar muy familiarizado con esta rutina, ¿verdad? Así fue como mataste a Yang Xin en aquel entonces. Y luego culpaste a Gu Cheng. Por favor, señorita, déjeme ir. También fui cegado por la codicia en aquel entonces. Por eso me atreví a atacarla. Eres magnánimo. Chou Suo Wang, estás buscando la muerte. Ya que sabes la verdad. Entonces hoy no puedes salir vivo por esta puerta. Vete al infierno, Yang Xin. ¿Está bien, Ruoxue? ¿Está muerto? No tengas miedo, ahora estás a salvo. Nadie se atreverá a hacerte daño nunca más. Los secuestradores han sido abatidos a tiros. Equipo disuelto. Señorita, ¿está bien? Estoy bien. Me temo que tiene otras heridas. Llévala al hospital. El resto depende de ti. Sí. Suavemente. ¿Ahora sabes que duela? ¿Quién fue esta mañana a quien no le importó su vida y apuntó con un arma al mayordomo Chu? Según lo que dices, debería agradecerte. Dejaste a la herida Sucian en el hospital y corriste a salvarme. Tu buena hermanita. No se enfadará, ¿verdad? ¿Estás celosa? No. Solo estoy cumpliendo con mi deber como prometida. Arrojándote a mis brazos. Eso también es cumplir con tu deber como prometida.
Señora, cuando su subordinado entró en la sala, vi a la señorita Su abrazando al joven maestro Gu Chen. No me toques con la mano que tocó a Susian. Nunca dejé que me tocara. En el momento en que se me acercó, la empujé. Entonces ella todavía te besó, ¿no es así? Eso fue cuando me tomó desprevenido. La fuerza de un hombre y una mujer es inherentemente dispar, sin mencionar que todavía es una paciente. Si no la hubieras instruido, ¿cómo podría haberte abrazado? Si no estuviera lo suficientemente cerca, ¿cómo podría haberte besado? Roxwe, realmente no reaccioné. Déjame explicar. Joven maestro Gu, no soy una persona casual. No tengo objeción a que persigas a la señorita Su, pero por favor, no ofendas mis ojos. No te vayas. Nunca me ha gustado Sucian. La única persona que me gusta eres tú. Pero hasta donde yo sé, Susian es la sobrina de tu tía Meitian. Ustedes dos han sido novios de infancia desde pequeños. Si yo no hubiera intervenido, la que originalmente estaba prometida contigo, debería haber sido ella. ¿Dónde escuchaste esa noticia falsa? Fui acogido en la familia Shen desde pequeño, y era un bastardo al que todos despreciaban. Alguien como Sucian, que solo piensa en casarse por dinero. No me intimidaría, eso es todo. ¿Cómo podría ella tener una buena relación conmigo? Entonces, ¿por qué sigue colgada de ti ahora, llamándote hermano Chen esto y aquello? Es asqueroso. Quizás vio que fui reconocido por la familia Shen, así que quiere usar esta relación para aprovechar la oportunidad. Pero ella no sabía. Esta luna brillante tuya ya ha sido arrancada por mí. Señorita. Señorita, por favor, perdóneme. Tan nervioso, ¿qué pasa? ¿No viste que estoy ocupado? Señorita, por favor, perdóneme, pero de hecho hay un asunto urgente. ¿Qué asunto urgente? ¿No puede esperar 2 minutos? Fuera. Déjalo hablar. Podemos continuar después de que termine. La belleza puede engañar. Habla. Shen Tianjiao se suicidó por envenenamiento en prisión. ¿En serio? Doctor, ¿qué le pasa? Era demasiado tarde cuando fue descubierto, aunque ha sido salvado. Es muy probable que se convierta en un vegetal y nunca vuelva a despertar. Zheng Tianjiao, absolutamente imposible. Suicidarse por envenenamiento. Solo es posible que alguien quería silenciarlo. Dile al departamento de pruebas que investigue el tipo de veneno y su origen. No hay necesidad de investigar. El frasco de veneno ya ha sido encontrado. Está en el de la señorita Yan, cajón del dormitorio. Yo no lo maté. La evidencia es concluyente, atrapada con las manos en la masa. Señorita Yan, ¿qué más tiene que decir? ¿No es esta la botella que uso para el tónico? Mujer maliciosa. Para conseguir la propiedad de nuestra familia, Zheng, metiste a mi hijo en la cárcel y lo envenenaste. Quiero que pagues por asesinato con tu vida. Vieja bruja, no está permitido golpear a la hermana Roxwe. Roxwe ha estado conmigo toda la mañana. Puedo probar que es inocente. ¿No ibas a recoger a los niños? ¿Cómo llegaste al hospital? Tenía miedo de que te pasara algo, así que me apresuré a venir. No te preocupes, estoy aquí. Veamos quién se atreve a tocarte. Chao Chen. Suéltala rápido. Es esta mujer quien quiso matar a tu hermano. Llama a la policía. Arresten a esta atroz mujer venenosa. ¿Por mí? Zheng Gaiwo, no me culpes por no recordártelo. Soy la joven dama de Mariposa Roja. Alguien como tú, llamando a la policía y arrestando gente sin explicación. Si después determino inocencia, las consecuencias de ofender a Mariposa Roja, ¿puedes soportarlas? Necesitas saber, Mariposa Roja tiene incontables enemigos. Entre ellos, no hay ni una sola alma viviente. Podría ser que quieres depender de la riqueza de tu familia para intimidar a otros. Mataste a mi hijo, atrapada con las manos en la masa, y todavía quieres usar tu poder para reprimir a nuestros hombres. Déjame decirte, pequeña perra, no me importa si eres mariposa roja o mariposa negra. Nuestra familia Zheng no te tiene miedo. Ya que no tienes miedo, entonces, ¿por qué tiemblas? Es el aire acondicionado aquí. La temperatura está demasiado baja para enfriar. ¿O te estoy asustando? Mamá y papá, no tengan miedo, no dejen que su intimidante demostración los engañe. Ya hice que la familia Mu investigara. La verdadera Yan Roxwe murió hace 7 años. La que está ante nosotros es una impostora. ¿Qué? ¿Qué? Hace 7 años, la joven dama mariposa roja, Yan Roxwe, fue herida por enemigos y murió en el acto. Incluso hay un certificado de defunción que puedes usar para probar tu identidad. ¿No sabes que la señora mariposa roja es la que más odia a la gente, que usa su nombre para hacer cosas? Te encanta tanto hacerte pasar por otros. ¿Acaso no quieres vivir?
En solo un día. Pudiste averiguar tanto. La fuerza de la familia Mu. Ciertamente no debe subestimarse, pero, ¿por qué crees que no soy la verdadera Yan Ruoxue? ¿Y por qué crees que dejaría que alguien que habla mal de Mariposa Roja, crees que te dejaría vivir en paz en este mundo? Yan Ruoxue, ¿cómo te atreves a amenazarme? Mususu. Gu Cheng, ya lo he dicho. La verdadera Yan Ruoxue murió hace 7 años. Ella te está usando. ¿Por qué sigues protegiéndola? Así es. Vas a abandonarme a mí y a tu padre, por este don nadie de identidad desconocida, y esos miembros de la familia que tanto trabajaron para criarte. Date prisa y ven al lado de tu padre. Saquen a esta perra de aquí. Tú no eres la verdadera Yan Ruoxue, ¿verdad? Puedo explicarlo. Las cosas no son como dicen que son. Fuera. No me toques. ¿No me crees? No estabas actuando todo altivo y poderoso hace un momento. Ahora lo sabes. Es demasiado tarde. ¿Alguien? Arrastre a esta impostora. Fuera y échenla a la cárcel. Papá, la hermana Roxway es tan buena. ¿Cómo pudo ella matar a alguien? Por favor, sálvenla. Si el man no quiere que se la lleve, seré obediente de ahora en adelante. Seré un buen chico. Por favor, no la ahuyenten. No me hagas decirlo por segunda vez. Fuera. ¿No te gusta ella? Entonces puedes irte con ella. Gu Cheng. Una cosa es que no me creas a mí. Pero si Xiao Man es tu propio hijo, ¿estás dispuesto a abandonar a tu propio hijo, solo para deshacerte de mí? Fuera. No quiero verte ahora mismo. Muy bien, nuestro matrimonio termina aquí y ahora. Se acabó. Me llevaré a Xiao Man conmigo. De todos modos, no lo quieres como hijo. Perfecto. Le encontraré un nuevo papá al niño. ¿Cómo te atreves? Nos iremos por nuestra cuenta. Mi querido padre. O debería decir. Debería llamarte. ¿El ex marido de Kuchiro? Podría ser que recuerdas todas esas cosas de aquel entonces. Hace 20 años. ¿Y qué pasa si Li Ping es mi amante? ¿Qué hombre no tiene concubinas? ¿Cómo te atreves a montar una escena delante de forasteros? ¿Ya no quieres vivir? Papá, por favor, no golpees más a mami. Sal de aquí. ¿Qué se siente al ser golpeado? Mi querido papá. Él es tu padre. Trabajó muy duro para traerte de vuelta de fuera, y te adoptó a una edad tan adulta. ¿Cómo puedes golpearlo? Él te recogió y te acogió. Li Ping, en aquel entonces sedujiste a mi papá cuando engañaste durante el matrimonio. No te enteraste. ¿Cómo eran su esposa e hijos? ¿O estás diciendo que mientras sea un hombre casado, cualquiera sirve? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo lo sabes? ¿Eres aquel niño de entonces? Imposible. Aiwo me dijo claramente que ya te había matado. ¿No dijiste que matarías a esa perra y a ese bastardo? ¿Por qué sigue vivo? ¿No dijiste que solo tendrías hijos conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Yo tampoco quería. ¿Es tan difícil admitir que estás enfermo? Mi papá anduvo por ahí y contrajo una enfermedad. Y los hijos que tuvo nacieron deformes o muertos. Para evitar que sospecharas, te drogaba cada vez. Y luego encontraba hombres diferentes. Para evitar que la noticia se filtrara. Incluso tomó muchas fotos. ¿Quieres verlas? No miraré. No lo creo, no lo creo. ¿De verdad no quieres saber quién es el padre de Shen Tianjiao? Es el ya fallecido mayordomo Chu. Me preguntaba por qué haría tanto por Shen Tianjiao, haciéndole recados. Después de todo este tiempo, resulta que se acostaba contigo. Sal de aquí. Voy a matarte, perro. ¿Qué tal? ¿Entiendes ahora? Cuñada. Shen Tianjiao es la verdadera maldición de la familia Shen, y yo soy el verdadero joven maestro de la familia Shen. ¿Qué se siente al ver que tu plan fracasa? Tú. No dejaré que ninguno de ustedes se escape. Llévenla de vuelta y enciérrenla. ¿Dónde está Yan Ruoxue? ¿No te dijeron que la detuvieras a toda costa? La señora estaba demasiado enfadada y se fue con el joven maestro Yao An. Yo no pude detenerla. ¿Dónde está ahora? Iré a recogerla. Señora, ahora mismo está con Shanaxin. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Celebrando tu ruptura con Gu Chen. Xiao Man todavía está en casa. Necesito volver y acostarlo.
Ese es el hijo de Gu Chen. ¿Por qué deberías ser tú quien lo duerma? No me digas que todavía tienes sentimientos por él. No, ya hemos roto. Entonces diviértete aquí esta noche. Elegí al que es a la vez el más puro y el más noble para ti. ¿Hay alguien aquí que no sea mejor que Gu Chen? Si quieres elegir un hombre, hermanita, adelante, elige uno aquí, sin Gu Chen. Todavía puedes tener muchos otros. Tráiganme a sus chicos más guapos aquí. Esta noche ayudaré a mi hermanita a elegir. Joven maestro, por favor, cálmese. Señora, quizás solo esté teniendo una reunión con amigos. ¿Reunión en Miss en lugar de en un restaurante? ¿Va la gente decente a esos lugares? Señora, quizás solo fue a desahogarse. Cállate. Conduce. ¿A Miss? Sí. Señorita Roxwell, ¿quiere un pequeño kaki? No. Gracias, lo haré yo misma. Hermana, si no le gusta que la sirva, me descontarán del sueldo. Solo tenga piedad de mí, solo de un bocado. Lo siento. Nosotros aquí solo aceptamos reservas. Este lugar es propiedad del joven maestro Shen. Y ahora el joven maestro Shen está gravemente herido. ¿Quién es este? ¿Puede imaginar lo que voy a decir a continuación? Hola, joven maestro Gu Chen. No, hola, Gu. Llévame a ver a Jan Roxwe. Sí. Espera. Ve a la villa de Jan Roxwe. Trae a Xiao. Venir a un lugar como este a holgazanear tarde por la noche. Dejaré que Xiao Man vea cómo es su querida hermana Roxwe. En realidad. Con el aspecto que tiene ahora, igual que las concubinas peleando, por favor. Cállate. ¿Mi querida quiere beber? No. Gracias. ¿Quieres tocarlo un poco? Señorita, no se ponga nerviosa. El joven maestro Shen nos instruyó. Usted es su hermana. Permítanos cuidar bien de usted. Jan Roxwe. Déjala ir. Xiao Man, ¿por qué estás aquí? Hermana Roxway. Papá dijo, ya no quieres a Xiao. Xiao Man está muy triste. Xiao Man, ¿cómo podría la hermana Roxwe no quererte? Finalmente logré que Xiao Man se durmiera. ¿Por qué lo sacaste de nuevo? Si no lo hubiera arrastrado fuera, ¿cómo podría verte con hombres a ambos lados? Delante del niño, no digas tonterías. Todavía tienes el pilar de un padre. No corrompas al niño. Está claro que fuiste tú quien empezó y luego lo abandonó. Incluso hablaste de romper el compromiso delante de Xiao Man. Ahora estás tonteando con estos hombres. ¿Quién está corrompiendo al niño exactamente? ¿Me culpas por romper el compromiso? Las palabras de la casamentera. ¿Cómo puedes simplemente romperlo? Fuiste tú quien me echó en público. Fuiste tú. Ahora me dices que vuelva. Eres tú de nuevo, para ser convocada y despedida a voluntad. ¿Por qué me tomas a mí, Jan Roxwe, un perro? Te estaba protegiendo. La familia Mu ya ha hecho pública tu identidad. Ahora todo Beijing sabe que no eres la verdadera joven señora de mariposa roja. Si no te hubiera distraído, tendría que haber visto cómo te llevaban ellos. Señora, algo malo ha sucedido. Las familias aristocráticas de Beijing hallaron tu defunción de hace 7 años y se han acercado a la señora, exigiendo que tú, la impostora, seas castigada. La señora ya se ha desmayado de la ira. Por favor, vuelve y echa un vistazo. Señora. Esta Jan Roxwe se atreve a suplantar a tu hija, y todavía se pavonea por Beijing engañando a la gente. Hoy, los ancianos de nuestras familias aristocráticas de Beijing han venido en persona a tu puerta. Tú debes darnos una explicación. Nosotros, Mariposa Roja, pase lo que pase, somos la organización de asesinos número 1. Tú, simplemente irrumpes en mi villa tan precipitadamente, sin siquiera observar la etiqueta adecuada, y esperas que tome una decisión por ti. Es simplemente una broma. ¿Cómo te atreves a hablar así, vieja bruja? Nuestra familia Mu es, después de todo. Papá, nosotros, las familias aristocráticas, le estamos recordando amablemente que su hija es una impostora, y usted realmente hirió a mi papá. Simplemente es un desagradecido. ¿Qué te crees que eres? Te permití hablar. Arrastren a esta charlatana. Fuera de aquí. No quiero volver a verla viva. Vieja bruja, ¿qué quieres hacer? Soy la hija mayor de la familia Mu. Suéltame, tíos. Por favor, sálvenme. Basta. Todos. Subordinado saluda a la joven dama. Madre adoptiva, te he hecho preocupar. Niña buena.
Qué bueno que has vuelto. ¿Madre adoptiva? ¿Madre adoptiva? ¿Por qué es una madre adoptiva? No es tu hija biológica. Mi hija biológica. Murió hace 7 años. Esta que tenemos delante. Es mi hija adoptiva. Realmente usas el informe de defunción de mi hija biológica para cuestionar a mi hija adoptiva. Familias aristocráticas de Bei Cheng han vivido demasiado tiempo y se apresuran a su muerte. Pero la mujer de esta foto se parece exactamente a Yan Ruoxue. ¿Cómo podría ser posible en este mundo que 2 personas se parezcan exactamente? Debe haberse hecho cirugía plástica para engañarte e intentar apoderarse de los bienes de Mariposa Roja. Exacto. ¿Cómo podemos reconocer a esta mujer de identidad desconocida como hija adoptiva? Además, señora, ¿no ha oído que cuanto más hermoso es algo, más sucio es el corazón bajo la piel? ¿Cómo te atreves a insultar a la hermana de mi Shen Anxin? Shen Aigu, creo que realmente ya no quieres vivir. Shen. Primer señor Shan. Ruoxue es alguien a quien Shen Anxin ha reconocido personalmente como mi hermana adoptiva, y también es la única joven dama de la familia Shen. ¿Dices que su identidad es desconocida? ¿Me estás cuestionando? Apoyar a la familia Shen no está justificado. ¿No es impropio? Oí que Shen Anxin en aquel entonces, este rey llama, para hacerse con el poder, puso a la familia Shen patas arriba. Alguien a quien no puedo permitirme ofender. Definitivamente no puedo permitirme ofenderlo. Eso no es lo que quise decir, pero creo que eso es exactamente lo que quisiste decir. No me mates. Por favor, no me mates. Estás así de asustado antes de que siquiera empiece a amenazarte. ¡Qué decepcionante! Tú. Todos ustedes. Discúlpense con mi hermana. Nosotros. Todos ustedes, arrodíllense. Lo siento. Es culpa nuestra. Nunca más nos atrevemos a hacerlo. Por favor, perdónanos. Señorita Ruoxue, es culpa nuestra. Nunca más nos atreveremos a hacerlo. Por favor, perdónenos, señorita Ruoxue. Discúlpense con mi hermana. Discúlpense con mi hermana. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Todos ustedes, recuerden esto, de ahora en adelante en Beckheim. Si se atreven a dejar que mi hermana pierda un solo cabello, me llevaré una de sus vidas. Todos ustedes, fuera. Yan Ruoxue, solo espera, he recordado la humillación de hoy. Tenemos un largo camino por delante. Jansin, no te vayas. Sin, me equivoqué. No debía haber escuchado las tonterías de Mu Susu. No me dejes. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Zheng Tianjiao. Me debes una vida. Vete al infierno. ¿Alguien? Rápido, la persona vegetativa en la cama número 1 está despierta. And narrated by M Media. Mu Susu. Mujer venenosa. Si no hubiera escuchado tus mentiras, no habría matado a Jansin. Debería haber tenido un matrimonio feliz. Todo es tu culpa, perra. Mu Susu. Voy a hacer que pagues por Jansin con tu vida. Tero con un hijo. ¿Está divorciado o viudo? Es simplemente mala suerte. ¿Por qué no dices nada? Podría ser que eres igual que tu inútil viejo y tienes una opinión sobre esta vieja. Informando a la señora Mariposa Roja, soy soltero y viudo. Entonces, ¿qué te hace pensar que casaría a mi hija contigo solo porque eres desvergonzada? Mami. Déjalo estar. Porque a mi hijo le gusta Ruoxue. ¿Y a mí también me gusta ella? Creo, solo estás usando al hijo de otra persona para engañar a mi hija y que se case. Déjame decirte, a menos que envíes a este niño de vuelta con su madre biológica. De lo contrario, no te dejaré acercarte a mi hija. Nuestra joven dama Mariposa Roja nunca criará un hijo para otra persona.
Xiao Man no tiene madre. ¿Qué quieres decir? La madre de Xiao Man murió en un incendio hace 7 años. Murió. ¿Por qué no lo dijiste antes? Decir todo esto delante del niño no está bien. Ven aquí, pequeño bribón. Ven aquí. Deja que la abuela te abrace. Quiero. Hermana Rogue fue para abrazarme. No quiero abrazarte. Si no quieres abrazarme, entonces no lo hagas. ¿A quién le importa? Ven aquí. Tengo algo que decirte. Continúa. ¿Cuál es el nombre de la madre del niño? Nombre. ¿De qué familia es hija? La madre de este niño es la hija mayor de la familia Yanxin. ¿Qué? Papá me dijo. A mi mamá le gustó especialmente, escondiendo cofres del tesoro en el armario. Hermana Rogue, ¿te gusta? Casualmente, a mí también me gusta. Mira, ese armario de enfrente, quizás haya un cofre del tesoro dentro. Ve rápido. Realmente hay una caja aquí. Hermana Rogue, ¿puedo abrirlo y verlo? Claro que puedes. Iré a buscarte la llave. ¿Estás despierto? Parece que la señorita no quiere que me despierte. Me pregunto qué hice en el pasado. Para ofender a la señorita, para que la señorita me mire así. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Qué haces aquí? Él no adivinaría que soy Yanxin. Estoy aquí para vengarme de él, ¿verdad? Imposible. Este tipo de cosa es demasiado absurda en la vida real. Nadie podría haberlo adivinado. Jan Rogue, quiero hacer un trato contigo. Quiero matar a alguien. ¿Quién? Mususu. Increíble, el profundamente devoto joven maestro Zeng también tendrá un día en que ponga la rectitud antes que la familia. Efectivamente, un perro no cambia su forma de comer mierda, por muy hermosa que sea una mujer. Solo es su chivo expiatorio. No pude escapar en aquel entonces. Ahora Muxuxu tampoco puede escapar. Esta es una foto de mi mami. Hermana Rogue, ¿cómo tienes una foto de mi mami? Yanxin. Realmente eres tú. Sabía que no estabas muerta. Mi Sin sigue viva. ¿De dónde salió la foto? No lo sé. ¿Estás bien? Por suerte, llegué a tiempo. De lo contrario, este lunático te habría matado de nuevo. ¡Qué mala suerte! Descansa aquí un rato. Iré a buscar al doctor, para que te haga un buen chequeo. Hermano. Zeng Tianjiao ahora tiene mis fotos. Las cosas que había en la caja antes. Las vio todas. Dime tú, ¿adivinará mi identidad? ¿Qué? ¿Todavía tienes sentimientos persistentes por ese bastardo? No. Quiero que pague por su deuda de sangre. En aquel entonces, fue porque sabía demasiado sobre él. Secretos de negocios. Si según su personalidad, si sabe que sigo vivo, definitivamente moriré. Si tienes miedo, entonces cásate conmigo. Yo y la familia Shen detrás de mí. Siempre te protegeremos. Siempre solo te he visto como un hermano. Pero yo no. Hermano. No me llames así. No quiero ser tu hermano. Quiero ser tu hombre. ¿Crees que no me atrevo? ¿Es así? Antes era tan gentil contigo, solo porque tenía miedo de asustarte, ya que ahora es así. Ya no me importa. Yanxin. ¿Por qué me trataste así? Xiao Man ya tiene 7 años. Lo siento. Joven maestro Gu. Yanxin ya está muerta. Esta mujer ahora se llama Jan Rogue. Ella pertenece a nuestra familia Shen. ¿Qué vas a usar para luchar contra mí? Solo porque soy el padre de su hijo. Shen Nanxing. No la quieres mucho. Entonces, ¿dónde estabas cuando la hirieron? ¿Dónde estabas cuando dio a luz? ¿Dónde estabas cuando otros la mataron? La vi casarse con mis propios ojos. 50 vi ser abandonada, la vi ser dañada. Siempre estuve a su lado. Cuando ella sentía dolor, yo sufría con ella. Cuando ella era feliz, yo era feliz con ella. Si no fuera por Xiao Man,
Habría querido morir con ella. ¿Y tú, Shen Nangxin? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hace pensar que puedes decir que la amas? No lo mereces. Xiao Cheng, deja de hablar. Me dolerá el corazón. Gu Chen. De ahora en adelante, competiremos justamente. ¿En serio? Entonces primero tienes que darle un hijo. De lo contrario, me temo que yo. El padre es honrado por su hijo. No puedes comparar. Quédate aquí sola. No te molestaré para que descanses. Gu Cheng, ¿todavía me culpas? ¿Cómo me atrevería? Después de todo, eres la joven dama de mariposa roja, no alguien a quien nuestra pequeña familia Shen pueda permitirse ofender. Suelta. Gu Cheng, hablemos. ¿Mujer encima del hombre? ¿A esto le llamas hablar? Para. Antes no sabía que Xiao Man seguía viva. Ahora lo sé. Te lo compensaré. Crías Yao Man durante 7 años. Lo crié desde la infancia. En la familia Shen estoy controlada por todas partes. Tengo que observar las expresiones de todos. ¿Y tú? Eres la radiante princesa mariposa roja. Eres la hija adoptiva de la familia Shen. Aunque no me recuerdes, el Xiao Man que diste a luz con tanto esfuerzo, ¿simplemente lo olvidas tan fácilmente? Lo siento. No sabía que Xiao Man seguía viva. No sabía que esa noche eras tú. No te preocupes. Ahora lo sé. Definitivamente te lo compensaré. No quiero tu compensación. Solo te quiero a ti. Espera un minuto. ¿Esperar qué? Esta noche solo puedes escucharme a mí. Gu Cheng, ¿qué estás haciendo? Hermana. También está eso. No. De ninguna manera. Hoy es el banquete familiar de la familia Shen. Quiero que todos sepan. Eres mi mujer. A partir de hoy, me convertiré en el nuevo del grupo Shen. Y mi prometida, Yan Roxwe, será mi única socia. Gu Chen, ¿no lo sabes? Esto es ilegal. ¿Qué? ¿No es este el primer matrimonio del joven maestro Gu Chen? ¿Podría ser su prometida? ¿No tiene un hijo el joven maestro Gu Chen? Podría ser. ¿Su ex esposa está viniendo a su puerta? Gu Chen, te aconsejo que me devuelvas rápidamente a Yanxin y a Xiao An. De lo contrario, te haré probar lo que se llama arrepentimiento. Después de mi investigación, Yan Roxwe es mi esposa que desapareció en el incendio hace 7 años. Yanxin, este es nuestro certificado de matrimonio. Aún no me he divorciado. Así que, Yanxin, sigue siendo mi esposa. Debo pedirte, segundo hermano, que no la mancilles. ¿Qué? ¿Yan Roxwe en realidad es Yanxin? Gu Chen y Yan Roxwe ¿no estaban comprometidos antes? Entonces se juntaron hace mucho tiempo. ¡Qué par de adúlteros! Una persona malvada, una persona despreciable. ¿Oíste eso, mi querido hermano? Si no me devuelves a Yanxin, esta reputación de adulterio, creo que tú tampoco podrás soportarla. ¿O estás diciendo que quieres que Yao Man se convierta en la infame? Shen Tianjiao. Basura. Para. El banco de sangre tiene una necesidad urgente ahora. La señora necesita urgentemente una transfusión de sangre. ¿Conoces a alguien con este tipo de sangre? Tengo el mismo tipo de sangre que ella. ¿Puedo? Tú. Gu Cheng. Contacta con Muxuxu y haz que se lleve a ese perro rabioso, Zheng Tianjiao, lejos de mí. No quiero verlo. De acuerdo. Doctor, por favor, sálvelo. The film was translated and narrated by M Media. El tipo de sangre de este niño es exactamente lo mismo que uno de nuestros pacientes hace un momento. Solo queda una bolsa de sangre. Primero en llegar, primero en ser atendido. Si quieres usarlo, ve a rogarles. Iré de inmediato. Por favor, salve a mi hijo. Es la última bolsa de sangre. Está a punto de morir. Solo tiene 5 años, pero nuestra paciente ya está en el quirófano. Esta sangre debe dársela a ella. No, esto es para mi hijo. Debes dársela a él. Mususu, ¿por qué estás aquí? ¿No era Mususu muy poderosa en prisión? ¿Por qué estás arrodillada ante mí ahora? Zheng Tianjiao, el abdomen de nuestro hijo fue mordido por perros salvajes. Morirá sin sangre. ¿Sabes eso? Nuestro hijo.
Llevamos 5 años casados. Siempre has dejado a nuestro hijo con la niñera. Probablemente ni siquiera sepas cómo es tu hijo. ¿Ahora me dices que nuestro hijo necesita sangre? ¿A quién intentas engañar? Shen Tianjiao, no te estoy mintiendo. ¿Por qué? Usaría la vida de mi hijo para mentirte. ¿Cómo puedes tomar la sangre que salva la vida de mi hijo para dársela a Yan Ruoxue? ¿Sabes qué? Devuélvemela. Nuestro hijo todavía está esperando sangre que le salve la vida. Te lo ruego. Devuélvemela. Por favor, devuélvemela. Te lo suplico. Señorita Mu, hemos hecho todo lo posible. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mususu. Deja de fingir aquí. Odio a las mujeres como tú más que a nada. Pensándolo ahora, realmente no te puedes comparar con Yan Xin en aquel entonces. ¿Cómo pude haberme enamorado de una mujer como tú? Shen Tianjiao, ¿te atreves a tomar la sangre que salva la vida de mi hijo para Yan Ruoxue? ¿Sabes? Mi hijo está muerto. Murió en su cumpleaños. Murió en las fauces de una jauría de perros salvajes. Te mataré. Voy a matarte. Asesinato, asesinato. Llamen a un doctor rápido. Llamen a la policía. Ten cuidado. No toques la herida. ¿Qué está pasando dentro? ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? ¿Qué hora es? ¿Todavía piensas en cuidar a los demás? ¿Por qué no te preguntas a ti misma? La herida es tan profunda, el cristal casi te perfora el estómago. Será peligroso si no lo sacas. Le pregunté al doctor. Oí decir al doctor, hay un niño en la sala de emergencias, cuya condición es crítica y necesita una transfusión de sangre, así que le di mi bolsa de sangre. Después de todo, nosotros también somos padres. Siendo padres, entendemos el miedo a que algo les pase a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué pasa si tú? ¿Qué hay de Xiaoman y de mí? No te preocupes, ya hice que Sen tu llamara para transferir sangre de fuera de la provincia. Será entregada a más tardar mañana. De todos modos, ya he muerto una vez. Ya no tengo miedo. No digas eso. Como no me di cuenta antes, ¿de qué lloras tan fácilmente? ¿Estás descontenta conmigo? No estoy infeliz, me gusta mucho. Señora, esto no es bueno. Este subordinado acaba de estar en la sala de emergencias y vio a Mususu apuñalar a Shen Tianjiao. Me temo que no lo logrará ahora. ¿Qué? Él no puede morir. La evidencia de que mató a 30 miembros de la familia Yan en aquel entonces todavía no se ha descubierto. Absolutamente no puede morir ahora. Yan Ruoxue. Sabía que aún te importaba. Lo sé todo ahora. Mususu fue quien me hizo daño en aquel entonces. No debía haber escuchado a Mususu y abandonarte. ¿No es demasiado tarde para que diga esto ahora? Cállate. No quiero oírlo. Sin. Me equivoqué en aquel entonces. Merezco morir. No debía haberte matado en aquel entonces. ¿De verdad quieres morir? ¿Recuerdas? Como tú y Muxuxu me mataron a mí y a mi familia en aquel entonces. No hablemos de estas cosas. Empecemos de nuevo, ¿vale? Te pregunté yo. ¿Cómo mataste a 30 miembros de la familia Yan? ¿Estás sordo? Di algo. Olvidémoslo. ¿No sería mejor empezar de nuevo? Tú fuiste el que engañó primero en aquel entonces. También fuiste tú el que dijo que no se arrepentiría. Desde que planeaste para matarme a mí y a mi familia. Deberías haber sabido que nunca te perdonaría en esta vida. Me equivoqué. ¿Puedes darme otra oportunidad? No debía haberte tratado así en aquel entonces. Cariño, ¿puedes darme otra oportunidad? ¿En serio? Si te perdono ahora, ¿qué pasará con la que está detrás de ti? Muxuxu, con la que sigues diciendo que quieres pasar el resto de tu vida. ¿Qué será de ella en el futuro? ¿Susu? Todo es mi culpa. No tiene nada que ver con Yan Ruoxue. Ven a por mí si tienes un problema. Mira, ni siquiera puedes manejar a una Muxuxu
¿Cómo puedes hablarme de empezar de nuevo, con palabras tan grandilocuentes? Muxuxu, no me culpes por ser despiadado. ¿Cuántas vidas pesan sobre tú y Zheng Tianjiao? No dejaré ir a ninguno de ustedes. Sin. Dame un poco más de tiempo. Definitivamente lo resolveré. Shen Tianjiao, ¿qué estás haciendo? Yanxin ya no tiene nada que ver contigo. Aléjate de mí. Wu Chen, claramente me prometiste en aquel entonces que después de que me casara con Yanxin, solo sería su hermano menor por el resto de tu vida. Ahora eres tú quien violó las reglas. Eso es una tontería. Fuiste tú quien rompió tu promesa primero. ¿Qué me prometiste en aquel entonces? Dijiste que después del matrimonio cuidarías bien de Yanxin. ¿Pero qué pasó en realidad? Mataste a toda su familia. Eres una persona desagradecida. ¿Por qué debería yo compartir las restricciones del acuerdo que abandonaste? Fui cegado por Mu Susu, esa mujer. Ya basta, ¿de verdad crees que no sé que fuiste tú quien se acercó activamente a ellos? Querías convertirte en el jefe de familia, así que adulaste a la familia Mu, y tú y Muxuxu coludieron entre sí, cometiendo todo tipo de maldad. Zheng Tianjiao, la gente siempre tiene que ser responsable de lo que ha hecho. No me necesitas para que te enseñe esto, ¿verdad? Sin, sé que quieres vengarte de mí y de la familia Mu. Está bien, adelante, hazlo. Mientras aún estés dispuesta a verme, seré muy feliz. Descubrí que todavía me gustas mucho. Zheng Tianjiao, me das asco. Gracias por su cooperación. Nos ayudaste a resolver el caso de asesinato en serie de hace 5 años. Llevaremos de vuelta al sospechoso criminal, que reciba el castigo que merece. Todo esto son cosas que debemos hacer. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias. Lárgate de aquí. No quiero verte más. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias. Gracias por salvar a mi hijo. ¿Está loca? ¿Por qué sigues disculpándote después de llegar tan lejos? Probablemente, es porque causó demasiadas muertes. Incluso en la locura, no puede encontrar paz. Si no fuera porque me usaste, hace mucho, me habría aferrado a un sugar daddy y habría ascendido al éxito. De lo contrario, ¿cómo podría haberme visto reducida a perder mi trabajo y recoger basura? Lo odio tanto. Necesito ir a la empresa primero, para lidiar con las deudas dejadas por Zheng Tianjiao. Tú ve a buscar a nuestro hijo primero. Si no te ve, va a llorar de nuevo. Yan Roxue, quiero hablar contigo. ¿Hablar? ¿De qué hay que hablar? Codicias a mi hombre, ¿y todavía esperas que hable contigo? Lo siento, estoy muy ocupada, no tengo tiempo para charlar contigo. Sé que en aquel entonces, interferir en tu familia fue un error mío, pero ya estoy embarazada del hijo de Wu Chen. No puedes simplemente abandonarnos a una viuda y un huérfano. Ven rápido, están aquí. Yan puede responder nuestras preguntas. Puedo preguntar, señorita Suigu, ¿cuál es su relación? ¿Realmente el grupo Shenxi abandonará a la señorita Suyel, un hijo ilegítimo en su vientre? Tú y el presidente Gu aún no se han casado. ¿Es por eso, señorita Su? ¿Tuviste una toma clara? No tuviste una toma clara, ¿verdad? ¿Tienes una toma clara ahora? ¿Quieres que cambie de mano y te golpee de nuevo desde un ángulo diferente? Yan Roxue, mujer venenosa, ¿cómo te atreves delante de todos? Señorita Su, está fuera de sí. Necesita ir a ver a un médico. Esas 2 bofetadas de ahora fueron en respuesta a su calumnia contra mí y mi esposo. No me importa grabar lo que acaba de decir y demandarla por difamación. Si no quiere ser demandada, entonces llévese inmediatamente a la gente que trajo y lárguese de mi vista. Yo, de una familia rica, te desprecio más que a nada, puta barata que se ofreció. Esposa, te garantizo que el hijo en el vientre de Sofía realmente no es mío. Además, ni siquiera la he tocado. ¿Cómo podría su hijo ser mío? Xingxin, arrodíllate bien para mí. Esquema de seductora, esquema de seductora. Ella está usando ilegalmente un esquema de seductora. Debo resistir la tentación. Debo resistir. Pareces abrigado. Déjame quitártelos. Todo es culpa de Sofía. Esto es simplemente un desastre inmerecido. ¿Quién te dijo que anduvieras deambulando fuera? ¿Qué estás haciendo, Wu Chen? ¿Haciendo qué? ¿No vas a castigarme? Ahora voy a ejercer el privilegio especial de ser el padre de mi hijo. Porque un padre es honrado por mi hijo.